10 personas adultas sufren de hipertensión, que casi la mitad de los adultos con hipertensión desconocen que tienen hipertensión arterial y que apenas 1 de cada 3 que recibe tratamiento antihipertensivo logra las metas. Es decir, no estamos bien con respecto a control de presión arterial. En cuanto a mortalidad, vemos que en nuestro país para el año 2022, el DANE dio esta información con un promedio de muerte de aproximadamente unos 12.1 fallecidos por cada 100.000 habitantes, y vemos que para el norte de Santander, que es nuestra región acá, estamos por encima precisamente de esa media nacional. Por lo tanto, estamos enfrentándonos realmente con algo que vemos todos los días en la urgencia. ¿Qué es? No se está transmitiendo. Ya listo. Ok. ¿Qué significa entonces emergencia hipertensiva? Emergencia hipertensiva no es más que presión arterial por encima de 180, 110 o 120 milímetros de mercurio, reproducible en múltiples tomas y que además presente alguno de estas características, daño de alguno de estos órganos. Cerebro, que puede ser stroke, hemorragias intracraneales, edema o lo que es la encefalopatía hipertensiva, retina, daño en la retina, hemorrágicos, exudados, papiledema, desprendimiento de retina, daños a nivel cardíaco, infarto, angina, falla cardíaca, problemas con grandes vasos como el aneurisma de aorta, la disección del aneurisma de aorta, problemas renales como la enfermedad renal aguda mediada por hipertensión arterial y microvasculatura que tiene que ver con la microangiopatía o la hemólisis microangiopática que se ve en pacientes con crisis hipertensiva. Si está presente entonces estas cifras de presión arterial con uno de estos daños de órgano blanco, entonces nosotros sí estamos frente a una verdadera emergencia hipertensiva. En caso contrario, no es una emergencia hipertensiva y los objetivos de tratamiento son distintos. Como vamos a ver más adelante, cuando estamos realmente frente a una emergencia hipertensiva, el objetivo terapéutico es disminuir la presión arterial en poco tiempo, inclusive con el uso de drogas endovenosas. Entonces, ¿qué es una emergencia hipertensiva? Entonces, es una situación donde los valores de presión arterial están asociados a daño de órgano blanco y que pone en peligro la vida e involucra uno o más de los siguientes órganos: cerebro, arterias, tanto coronarias como grandes vasos, retina, riñón o corazón. Eso nos va a dar una mnemotecnia que se llama BARC, ¿ok? Y que es un protocolo que proponen estos investigadores para enfrentar a un paciente con una emergencia hipertensiva en urgencia. ¿Por qué BARC? Son las iniciales: Brain, Artery, Retin, Kidney y Heart. Entonces, si tenemos una hipertensión estadio 3, es decir, presiones por encima de 180, 120 milímetros de mercurio, con evidencia de algún daño a estos órganos blancos, que puede ser cerebro, arteria, retina, riñón o corazón, estamos frente a una emergencia hipertensiva y el objetivo es una reducción rápida de la presión arterial con el uso de drogas endovenosas, de acuerdo al protocolo que más adelante vamos a especificar. Hay que reconocer la fisiopatología de esta entidad. La fisiopatología tiene que ver con la aparición de un incremento de la resistencia vascular renal en asociación con daño microvascular, es decir, disrupción endotelial. El endotelio se interrumpe, se daña. Esto activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a su vez también retroalimenta ese aumento de la resistencia vascular renal. Al mismo tiempo, el aumento de la resistencia vascular renal produce natriuresis por aumento de la presión, y esto también activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, aquí ya tenemos un circuito cerrado que pues perpetúa este círculo vicioso. Al mismo tiempo, el aumento de la resistencia vascular renal produce fallas en los procesos de autorregulación de flujo en diferentes órganos, que trae como consecuencia directa daño a alguno de estos órganos. Y también puede producir daño microvascular a través de disrupción endotelial. Todo esto va a provocar que al interrumpirse el endotelio, se exponga material del subendotelio a la luz del vaso,
y eso provoca activación de plaquetas y de factores de coagulación que van a consumir plaquetas en primer lugar y van a producir una microangiopatía trombótica que también está mediando todos esos procesos de daño tisular a órganos blancos. También es importante que recordemos, dentro de lo que es la fisiología del control del flujo sanguíneo, un concepto que se llama autorregulación del flujo. La autorregulación del flujo, nos vamos a centrar acá en esta línea azul que está acá, que corresponde a una persona normotensa. Lo que quiere decir es que hay ciertos órganos en el cuerpo que son capaces de mantener un flujo constante a pesar de ciertas variaciones, a veces bastante importantes, de la presión arterial. Y fíjense cómo la presión media entre 50 y alrededor de 120, 130, mantiene igual el flujo en algún órgano que puede ser, por ejemplo, en este caso, cerebro. ¿Okay? ¿Qué sucede con el paciente hipertenso? Y esto es muy importante que lo comprendamos, que la curva de autorregulación tiende a desplazarse hacia la derecha. Es decir, ya los puntos de corte ya no están acá en 50 ni en 120, sino que al desplazarse, el punto de corte más bajo queda alrededor de los 100 milímetros de mercurio y por encima de los 150 el punto de corte más alto. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que cuando el órgano se ve afectado por una variación de la presión arterial por fuera de este rango, comienza a afectarse el flujo, ya no se controla el flujo. Y si la presión baja por debajo de este límite inferior, el flujo sanguíneo comienza a disminuir y comienzan a aparecer trastornos relacionados con isquemia por hipoflujo. Al contrario, si la presión arterial sube por encima del límite superior para la autorregulación, el daño está relacionado con aumento de la permeabilidad del vaso, por aumento de la presión hidrostática, disrupción del endotelio, que va a terminar provocando daños relacionados con edema, con hemorragia o ruptura y trombosis. También es importante que nosotros recordemos el concepto de presión de perfusión cerebral, en donde hay una relación entre la presión arterial sistólica, perdón, la presión arterial media y la presión intracraneal. ¿Okay? Y es muy importante que en presencia de daños de cerebro, la presión intracraneal suele aumentar. ¿Por qué es importante que nosotros recordemos todos estos conceptos? Porque cuando nos toca enfrentarnos a una emergencia hipertensiva relacionada con daño de cerebro, nosotros tenemos que recordar que este paciente habitualmente ya tiene una curva que está desplazada hacia la derecha y que si nosotros pretendemos disminuir exageradamente la presión arterial media en este paciente, podemos entonces, más allá de que provocar un control de la crisis hipertensiva, es provocar un daño secundario a isquemia por hipoflujo. Acá tenemos típicas características de daños cerebrales que podemos tener en un paciente en el contexto de emergencias hipertensivas. Tenemos acá, esto es una tomografía simple de cerebro. Tenemos un paciente acá con una isquemia masiva temporoparietal derecha y con gran edema perilesional. También tenemos acá este típico del paciente hipertenso en crisis, una hemorragia de los ganglios basales, ¿ok? Que está bien circunscrita con un pequeño área de edema perilesional. Y el caso del paciente con encefalopatía hipertensiva, donde lo que vamos a ver es edema cerebral difuso, sin un daño localizado, focalizado. Vamos a ver cómo las fisuras están casi borradas, los ventrículos están más pequeños de lo normal. Entonces son las características típicas que vemos en un paciente que tiene una emergencia hipertensiva relacionada con daño cerebral. En el caso de los pacientes que tienen crisis hipertensivas relacionadas con daño a vasos, ¿ok? Tenemos los relacionados con el infarto agudo de miocardio o la angina o el síndrome coronario agudo, que puede dividirse en síndromes coronarios sin elevación del ST o infarto con elevación del ST, dependiendo del grado de trombosis que se pueda suscitar en el vaso coronario. Sin embargo, la fisiopatología viene siendo la misma. Hay un aumento del estrés de roce sobre la placa que la fractura y expone el material de la placa hacia la luz del vaso, provocando agregación plaquetaria. Eso, por supuesto, produce una disminución del flujo y la consecuencia isquemia del miocardio. Y el otro daño relacionado a grandes vasos tiene que ver entonces con la ruptura de aorta o la disección de aorta, que se ve típicamente en estudios de ecocardiografía o de tomografía contrastada, como estamos viendo en esta lámina. Es de recordar también que muy poco lo hacemos,
que una emergencia hipertensiva también se puede expresar con daño a nivel de retina. Y tenemos la clasificación de Kate-Barker de la retinopatía hipertensiva, en donde que vamos a tener división por grados desde el 1 hasta el 4, dependiendo de la severidad del daño que nosotros podamos apreciar en el fondo de ojo del paciente. El paciente entonces viene con presión arterial elevada, tiene retinopatía grado 1, es cuando se aprecia vasoconstricción arterial, el resto del fondo de ojo está normal. Grado 2 es cuando las arterias están contraídas y tortuosas y hay un reflejo luminoso aumentado, las venas están distendidas, comienzan a aparecer cruces AB patológicos. El resto del fondo de ojo es normal. En el grado 3 está todo lo anterior, más la aparición de hemorragias, exudados retinianos. Y en el grado 4 tenemos ya todas las lesiones previas asociadas a edema de papila o papiledema, que también se conoce como tal. Sin embargo, el por qué no lo hacemos de rutina, porque no es sencillo. La realidad es que no es sencillo hacer un fondo de ojo en urgencias, ¿ok? En un paciente que está agitado, que tiene un daño de órgano blanco asociado a crisis hipertensiva, que no vamos a dilatarle la pupila, etcétera, etcétera. Pero la invitación es a los departamentos de urgencia a que adquieran lentes como esta, una lente asférica de 20 dioptrías, que simplemente al enfrentarlo a la pupila del paciente sin ningún tipo de intervención, sin dilatación de la pupila, en un ambiente con una luz más o menos tenue, podemos ver una muy buena aproximación del fondo de ojo, ¿ok? Y tomar fotografías con su teléfono celular del fondo de ojo que le permita entonces poner en evidencia la presencia del daño de la retina. No es menos importante esto que estamos viendo acá que un infarto o una disección de aorta. La mortalidad relacionada a una crisis hipertensiva acompañada de estas lesiones en retina es más o menos similar a esas patologías. Por lo tanto, creo que es muy importante que nosotros también nos preocupemos por ver el fondo de ojo de nuestros pacientes en crisis hipertensiva. En el riñón, ¿cuál es el fondo fisiopatológico? Simplemente pues es que hay una vasoconstricción muy intensa de las arteriolas que forman parte del glomérulo, en especial de la arteriola aferente, ¿ok? Y que además también se agregan todos los fenómenos microangiopáticos y microtrombóticos que van a provocar ¿qué? Trombosis dentro del glomérulo, isquemia, necrosis y falla renal. Desde el punto de vista cardiovascular, ¿qué vemos con mucha frecuencia? El paciente con falla cardíaca asociado a crisis hipertensiva, un paciente que tiene una disfunción contráctil importante. Esto es un ventrículo izquierdo severamente hipocontráctil con una fracción de eyección muy baja. ¿Ok? En comparación acá tenemos un ventrículo izquierdo que tiene una contractilidad normal para que lo puedan apreciar, la diferencia entre esta contractilidad que está alterada y esta que es normal, en un paciente que está disneico, que está fatigado, que no tolera el decúbito, ¿ok? Y que en el examen físico además se acompaña de la aparición de crepitantes, de tos, de palidez, frialdad, etcétera. Y en algunos otros paraclínicos como en las rayos X, pues podemos observar importante cantidad de infiltrados que sugieren edema de pulmón. ¿Ok? Entonces, en síntesis, vemos que una emergencia hipertensiva simplemente es la presencia de esa cifra de presión arterial acompañado con alguna de estas lesiones. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? El problema es entonces que una vez que nosotros identificamos cuál es el órgano blanco que está relacionado con la emergencia hipertensiva de nuestro paciente, es que comenzamos a trazarnos objetivos en cómo vamos a manejar esas cifras de presión arterial. Y vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de daños cerebrales asociados a hemorragia, ¿ok? La presión arterial puede ser disminuida de forma más o menos rápida, a diferencia de daños cerebrales relacionados con procesos isquémicos en donde la disminución de la presión arterial tiene que ser menos intensa, más calmada. ¿Por qué? Porque generalmente los fenómenos isquémicos se asocian con mayor cantidad de edema cerebral y aumento de la presión intracraneal. Y si nosotros bajamos bruscamente la presión arterial, estamos afectando la presión de perfusión cerebral y producimos daño secundario por hipoflujo. ¿Ok? En el caso de arterias, cuando hay disección de aorta, aguda de aorta, no hay nada que discutir. La disminución de la presión arterial tiene que ser rápida, ¿ok? En el caso de retinopatías, igualmente como en el ACV isquémico,
La disminución de la presión arterial debe ser progresiva, no debe ser brusca, porque también se relaciona con eventos mayores, desprendimiento de retina, necrosis importante. En el caso de los riñones, cuando hay microangiopatía trombótica, la disminución de la presión arterial media se recomienda que sea disminuida en algunas horas entre un 20 y un 25%. Y en el caso del daño cardíaco, dependiendo de lo que nos estamos refiriendo, si es insuficiencia cardíaca asociado con presión arterial elevada, la disminución rápida de la presión arterial suele relacionarse con mejoría de los síntomas de falla cardíaca. Y en el caso de daño coronario, la disminución rápida de la presión arterial también está relacionada con una mejoría de los síntomas de isquemia y una disminución del daño necrótico que sufre el miocardio. Esto es más de lo mismo que acabamos de explicar, cuáles son nuestras metas en cuanto al tiempo, dependiendo del daño de órgano blanco y algunos fármacos que podemos comenzar a utilizar tanto de primera línea como alternativas. En la mayoría de ellos tenemos como agentes de primera línea beta bloqueadores de uso endovenoso como el labetalol, calcio antagonistas como la nicardipina, ¿okay? Y en algunos casos específicos, como en el caso de los eventos coronarios agudos, el uso de nitroglicerina parenteral o nitroprusato de sodio en el caso de edema agudo de pulmón puede también estar indicados como primera línea, como fármacos de primera línea. En el caso de las disecciones de aorta son fundamentales el uso de beta bloqueadores porque además de que nos van a ayudar a disminuir la presión arterial, también nos ayuda a disminuir la fuerza de cizallamiento que se produce por la onda de pulso sobre la disección de la aorta. Y en el caso de eclampsia o preeclampsia o síndrome de HELP, los beta bloqueadores como el labetalol, la nicardipina, calcio antagonista y el uso de sulfato de magnesio también está relacionado o está señalado como agente de de primera línea para el uso de estos tipos de condiciones. Entonces, drogas que pueden utilizarse en una emergencia hipertensiva, acá tenemos cada una de ellas, no nos vamos a quedar explicando el cuadro en sí, cada una de las características, sin embargo, vemos que la mayoría de las opciones que estamos describiendo acá tienen un inicio de acción muy rápido, entre el minuto o en algunos casos inmediato hasta los 5 minutos en promedio, lo que nos permite entonces definir que estos son fármacos de primera línea para el manejo de emergencias hipertensivas. ¿Ok? Tenemos acá cuáles de las sociedades más importantes están aprobando estos fármacos. Tenemos la FDA y la EMA para Europa, ¿ok? Y sus indicaciones, las contraindicaciones de cada uno, en especial hay que recordar que si el paciente tiene algún trastorno de conducción cardíaca importante, significativo, están contraindicados de forma relativa los beta bloqueadores. En el caso de las disecciones de aorta, los calcioantagonistas no están indicados tampoco, etcétera. O sea, uno va modificando la elección dependiendo del daño que se esté reconociendo en el paciente mientras tiene la emergencia hipertensiva. También ahí se describen algunos efectos colaterales que tienen que ver con dolor de cabeza, taquicardia refleja, intoxicación por cianuros en el caso del nitroprusiato cuando se utiliza por tiempo muy prolongado, etcétera. Como conclusión, entonces, nosotros podemos decir como mensaje final que las cifras de presión arterial elevada son razones muy frecuentes de ansiedad en los pacientes, sus familiares y médicos. Y tenemos entonces que estar muy claros para poder darle la nomenclatura adecuada a esas cifras de presión arterial elevada. No todas las cifras de presión arterial elevada son emergencia hipertensiva. Sí o sí tiene que estar asociado a daño de órgano blanco. La verdad es que no es una entidad muy frecuente y la mayoría de las veces lo que vemos en las urgencias son crisis hipertensiva o presión arterial elevada sin daño específico de órgano blanco, daño agudo. Recordar aspectos fisiológicos y fisiopatológicos en el control del flujo sanguíneo en los diferentes lechos, sobre todo cuando vamos a iniciar intervención para no provocar daños secundarios. Los pacientes con verdadera emergencia hipertensiva se identifican por daño agudo a órgano blanco y no por el valor de la presión arterial. De hecho, usted puede tener un paciente con 150/90 y una disección de aorta, eso es una emergencia hipertensiva. ¿Ok? Y el propósito de esta revisión es proponer el algoritmo de trabajo en las unidades de urgencia del protocolo BARC. Es decir, que nos recordemos de esta mnemotecnia rápida, a partir de estas iniciales, cuáles son los órganos blancos de una emergencia hipertensiva y cómo pueden manifestarse. Bueno.
Muchas gracias.